Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, su canal de YouTube donde elegimos personajes ficticios y creamos una cronología, una vida, una biografía como si hubieran vivido. Bien, en el canal también tenemos un segundo vídeo semanal en el que realizamos biografías reales de personas trascendentes en diversos ámbitos de las artes, la cultura, inventores, políticos, mandatarios, etcétera, deportistas. Y hoy vamos a hacer la biografía real de Mary Pickford. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Mary Pickford, nacida como Gladys Mary Smith, nació en Toronto el 8 de abril de 1892 y moría en Santa Mónica el 29 de mayo de 1979. Fue una actriz cinematográfica canadiense. Fue una de las máximas figuras del cine mudo durante el periodo 1915 a 1925 como intérprete de un típico popular de ingenua romántica, y así llegó a ser la actriz más poderosa y mejor pagada en esa época. La primera gran estrella de Hollywood. Entre el público estadounidense se la conoció como la pequeña Mary, la chica del cabello dorado y la primera novia de América. Era hija de Charlotte y John Charles Smith. Su padre sufría de alcoholismo y falleció cuando Gladys contaba con apenas 6 años, dejando a la familia, en la cual se incluían 2 hijos más, Lottie y Jack, hermanos menores de Gladys, en una situación precaria que hizo a su madre, por consejo de una compañera de trabajo, introducirles en el mundo del teatro. Pronto, la pequeña Gladys se convirtió en todo un éxito bajo el nombre de Baby Gladys. Mary Pickford desarrolló tempranamente una personalidad arriesgada y depresiva marcada por la muerte de su padre. Esto le afectaría toda la vida. A los 15 años, la joven viajó sola a Nueva York para pedir trabajo a David Belasco, productor de exitosas obras en Broadway, y lo consiguió. Era el verano de 1907 cuando, junto con Belasco, decidió cambiar su nombre al de Mary Pickford para su trabajo teatral, pero pronto descubrió el cine. Siempre fue muy curiosa acerca del nuevo arte. Fue contratada por los estudios Biograph en el estudio de W. Griffith y debutó en la película de 1909 The Violin Maker of Cremona. Adicionalmente hizo diversos cortos, en muchos de los cuales compartía protagonismo con Owen Moore. Fue este su primer marido en 1911 cuando se casaron en secreto. Ambiciosa, pronto empezó a ganar fama y a exigir que su nombre apareciera en pantalla. Ya en 1914 cobraba más de $100,000 anuales, y en 1915 tenía su propia productora, la Mary Pickford Famous Players Company. El inicial coqueteo con el cine mientras trabajaba con Belasco fue invirtiéndose, y en pocos años Mary se convirtió en la novia de América y en la primera actriz con fans a lo largo de todo el mundo, gracias a sus papeles de niña pobre de graciosos tirabuzones que aparentaba menos edad de la que en realidad tenía. La pobre niña rica de Poor Little Rich Girl y Rebecca de La Granja del Sol, Rebecca of Sunnybrook Farm, ambas en 1917, fueron sus primeros éxitos como largometraje. El 17 de abril de 1919, Mary Pickford, junto con Charles Chaplin, W. Griffith y su futuro marido Douglas Fairbanks, fundaban la United Artists, productora cinematográfica que perdura hoy en día. Fue por esa época que se enamoró de Douglas Fairbanks, exitoso actor famoso por sus papeles de galán, aventurero, casado y con un hijo, causando su relación verdadero impacto en la opinión pública, por lo que se casaron el 28 de marzo de 1920 tras conseguir sus respectivos divorcios. Entre sus éxitos más clamorosos se encuentran Papaito Piernas Largas, Daddy Long Legs y Almas de la Cumbre, Hearts of the Hills, en 1919, y Sueño y Realidad en 1920. También Por la Puerta de Servicio, Through the Back Door, El Pequeño Lord, Little Lord Fauntleroy en 1921 y Tess en El País de las Tempestades, Tess of the Storm Country, en 1922. El tipo de personaje que creó, firmemente anclado en el melodrama victoriano, resulta totalmente ajeno a la sensibilidad del espectador actual.
pero en su momento ganó el favor de un público neófito y básicamente rural, al combinar la identificación de las mujeres con un personaje en el que el idealismo se aliaba con el valor y el atractivo de los hombres hacia esa región intermedia entre la infancia asexuada y la rolliza feminidad que constituye un prototipo erótico de principios de siglo. En 1923 sus ingresos se elevaban por encima del $1.000.000 anuales, que para la época era una cifra sideral. Su poder era absoluto, controlando hasta el último detalle de sus películas concebidas como vehículos para ella y llegando a contratar al más célebre director alemán Ernst Lubitsch para que la dirigiera en la película Rosita, la cantante callejera, en el año 1923. Mary Pickford y Douglas Fairbanks formaron la pareja cinematográfica más famosa de su tiempo, aunque solo aparecieron juntos en una película, La fierecilla domada, en 1929. La carrera de ambos sigue siendo meteórica, aunque los problemas mentales de Mary empezaban a ser conocidos por todo Hollywood, sobre todo cuando en 1928 murió Charlotte, la madre de la actriz, que se le sumió en un estado de depresión. Después de la muerte de su madre, Mary decidió abandonar sus papeles de huérfana pobre, cortó sus tirabuzones y estuvo un año sin trabajar, el primero de toda su carrera. Su siguiente película, Coqueta, en 1929, fue la primera película sonora y un cambio radical en su trabajo. Gracias a ella consiguió el segundo premio Oscar desde su fundación, otorgado en la historia de las películas sonoras a la mejor actriz. Esta película, paradójicamente, le provocó un rápido descenso en su popularidad al revelar sus limitaciones como actriz y probar que sus admiradores no estaban dispuestos a aceptar una evolución de su personaje de víctima ingenua hacia caracteres más adultos. Posteriormente solo trabajó en otras 3 películas sonoras, siendo la última Secrets en 1933. Su matrimonio con Douglas Fairbanks se desmoronaba también hasta que finalmente se divorciaron en el año 1936. Fue además amante de Ernst Udet, famoso piloto alemán, as de la Primera Guerra Mundial y diseñador de aviones. Debido a la muerte de su hermano Jack Pickford y a la de su madre, crearon en ella un estado de depresión absoluta, aumentada con la dramática muerte de su hermana pequeña Lottie Pickford en 1936. Ella misma fue consciente de la caducidad de su imagen y de su posición única e irrepetible como pináculo de toda una industria en consolidación, sometiéndose a un retiro solo comparable con el de la actriz Greta Garbo. Varias fuentes afirman que fue de las actrices barajadas por Billy Wilder para el papel de Norman Desmond en Sunset Boulevard, pero Wilder la descartó porque su carácter no encajaba en el personaje. También se dice que ella recibió al director en estado de embriaguez, por lo cual no la vieron en condiciones de emprender un rodaje. Cada vez más recluida en su mansión y tras más de 200 películas se consagró a la producción, primero como vicepresidenta de la United Artists y luego como productora independiente hasta 1956, pero jamás volvió a actuar en ninguna otra. El 24 de junio de 1937 se casó con Charles Rogers, 12 años menor y con quien adoptaría en 1943 2 niños, Ronald y Roxanne. Desde 1965, tras asistir al homenaje que le tributara la Cinemateca Francesa, vivió recluida con su marido e hijos en el Pitfer Manor, la famosa mansión de Beverly Hills que debe su nombre a la contracción de los apellidos Pickford y Fairbanks, recibiendo tan solo muy contadas visitas de sus amigos. De esta mansión apenas había salido en los últimos años, recluyéndose principalmente en su dormitorio. Incluso llegó a pretender que se destruyeran todas sus películas conservadas. De lo anterior ella mencionó lo siguiente: por lo mismo que dejé el cine, para que no me sucediera como a Chaplin, que al prescindir de su personaje de vagabundo, este se volvió contra él y le mató. Quiero ahora desprenderme de unas películas que ya han cumplido su función. El tiempo pasa y el público me comparará con las actrices modernas y quiero evitar que esto ocurra. Sin embargo, tal destrucción no tuvo lugar. La Mary Pickford Foundation invirtió alrededor de $200.000 en recuperar, restaurar negativos y efectuar copias de 29 largometrajes y 28 cortometrajes, mientras que la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos recibía la donación de 51 cortometrajes.
En 1976 se le otorgó un premio Oscar especial por su contribución a la industria del cine. El 29 de mayo de 1979 falleció de una hemorragia cerebral en una habitación del Hospital de Santa Mónica a los 87 años, después de haber caído en el alcoholismo y haber vivido durante décadas en total reclusión. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo. Toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.